Bueno, aquí en este escenario vemos una entrada bajista que ya estaba siendo agotada prácticamente. Eh, Vemos una entrada alcista y esa vela verde está empujando muy rápido al alza. Sube, sube y ahí hay un pequeño rechazo. Pero ya había roto el número redondo. Ya me indicaba que el precio, como ya había visto anteriormente, siempre estaba subiendo, subiendo y ya en la parte superior estaba siendo rechazado o hacía su retroceso del precio, ¿no? Que es lo que yo he practicado bastante tiempo, que a veces el precio comienza a subir, subir, subir sin hacer tantos retrocesos y llega un momento en que está en la parte superior y al lado izquierdo hay una zona fuerte o otra mecha, se puede decir, hasta donde ha llegado el precio. Generalmente el precio tiende a retroceder en los últimos segundos. No lo sabemos, a veces es antes. Pero eso es lo que sucede con esa vela. Entonces yo aquí espero la siguiente para ver si operaba la baja. Y bueno, la vela, el precio empujó a la baja y hace un retroceso, pero como había volatilidad en el mercado, vemos al lado izquierdo muchas velas largas, grandes, entonces yo mejor espero un poco y esperé un retroceso en esa zona. Dio el empuje correcto, pero el retroceso no lo dio. Vemos al lado izquierdo una entrada de compradores y yo pensaba y tenía como probabilidad en ese momento que dado que el precio fue rechazado en la parte superior, podía seguir empujando a la baja el precio. Sin embargo, el precio se detiene en esa zona. Y yo no opero yo ahí, a veces opero dentro de los 30 segundos cuando no da retroceso porque veo fuerza, ¿no? Pero aquí yo no vi fuerza. Y como antes ya había visto que el precio retrocedía a esa zona en los últimos segundos, vemos que eso sucede. El precio retrocede de la zona y prácticamente esa vela se desinfla completamente, dando a entender pues que los traders o algún trader en ese momento, miren esa vela ahorita, sube con fuerza, sube, 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 sube y luego rechazado y otra vez comienza a subir. Entonces ya eran tres velas en las cuales pasaba lo mismo. Así es que yo aquí intuyo en operar el retroceso del precio en la misma vela. Como el precio en esa vela comenzó a subir, subir, no hubo retrocesos y luego hubo un rechazo fuerte a la baja y luego volvió a subir. Cuando sucede eso, generalmente el precio tiende a retroceder. Bueno, y como les decía, en la anterior vela, cuando pasa ese tipo de situaciones es porque a veces un trader sale de operación, ¿no? En este caso, los que empujaron a la baja salieron de operación y por eso el precio termina como un doy lápida. Bueno, aquí se gana la operativa por el punto de entrada. Bueno, ya aquí en este escenario vemos que el precio intentaba llegar a la zona superior. Aquí yo no, pero ya vi que el precio había empujado a la baja, no me dio un retroceso óptimo, pero como les dije anteriormente, no, pero porque miren ese rechazo. ¿En qué momento rechaza el precio de esa zona? Ahí está indicando de que el precio va a ir al alza. Vemos esa vela roja también anterior, que también dejó una mecha, indicando que el precio fue rechazado al alza, ¿no? Entonces, la probabilidad en ese momento yo vi que el precio se ha empujado a la zona superior. Ya vemos ahí dos velas verdes, una roja, dos velas verdes, una roja. Entonces yo tenía la probabilidad también de que esa vela, el precio en esa vela, sea verde también. Y ahí yo observo que el precio es rechazado, empujado al alza, hace su retroceso y en el retroceso coloco la operativa al alza. ¿Qué es lo que yo hago siempre? ¿Qué es lo que yo hago cuando leo en la lectura del precio? ¿No? Había una mecha en la parte superior, así como una gota anterior, pero aquí el precio no sube, sube, sube repentinamente, ¿no? Simplemente el precio es rechazado de la parte inferior al alza, empuja, retrocede y en el retroceso coloco la operativa al alza. ¿Qué es lo que yo hago cuando veo los movimientos del precio? Más la probabilidad de esas dos velas verdes, una roja, otras dos velas verdes, una roja, entonces yo intuyo que esa vela también podría ser verde. Más el movimiento que suelo ver en los precios y la probabilidad de que el precio rellene la zona superior, coloque la operativa al alza. Eso es lo que yo suelo hacer en la lectura de los movimientos del precio.
Uno no tiene la razón. Aquí nosotros no necesitamos tener la razón en esta profesión. No hay estrategia perfecta, indicador perfecto, ni acción del precio perfecto, ni los movimientos y lectura del precio perfectos. Todo es en base a probabilidades. Y de eso se trata, ¿no? De sumar todas las probabilidades que tienes posibles y de acuerdo a eso, que todas apunten en una sola dirección, operar. Así de simple. Nosotros no sabemos ni tenemos la necesidad de saber de qué es lo que puede pasar en la operación que operamos. Se puede ganar o se puede perder. En fin, vamos a la siguiente. Aquí el precio es empujado a la baja y luego al alza. No había se puede decir, una dirección. Sin embargo, yo espero operar en esa vela dependiendo de lo que me muestre el precio en ese momento. La probabilidad del alza. Ahí vemos que el precio empuja al alza y luego retrocede. Y sin embargo ahí vuelve a empujar 2 veces. Otra vez y luego en el retroceso coloco la operativa al alza. ¿Qué es lo que, como le digo, yo hago? Ya habíamos visto el contexto anterior. Sin embargo, ahí, ¿qué es lo que pasa? El precio es empujado y la operación se viene en contra. Como dice el libro de Trading en la Zona del autor Mark Douglas, las fuerzas de otros traders son las que mueven el precio. Basta con que un solo trader salga o entre en operación como para que cambie tu probabilidad. Y simplemente quedes mirando cómo se mueve el precio. Y eso es lo que pasó aquí. Entraron vendedores con fuerza y cambiaron la dirección del precio. No esperaron llegar a la zona superior, que era mi probabilidad. Aquí yo tenía también la intención de operar a la baja, pero el precio no daba un empuje fuerte, que es lo que yo quería ver, y además estábamos en una zona al lado izquierdo, que la terminé rompiendo, ¿no? La terminé rompiendo esa zona, entonces no dio un retroceso, por eso yo no operé. Al final el precio termina empujando y rompiendo esa mecha. La probabilidad generalmente es en la teoría de que el precio rellene la mecha, o rellene la zona o los microniveles. Aquí se da la probabilidad, pero aparte de eso, muestra fuerza bajista, rompe esa mecha y sigue empujando el precio como queriendo ir a la baja. Bueno, y después de ser rechazado el precio a la baja, ahí no espero nada más, yo simplemente opero a la baja porque ya tengo la probabilidad de que esa fuerza mostrada en las 2 velas anteriores empujen el precio hasta esa zona del número redondo. Hasta ahí. Esa era la probabilidad. Pero el precio me mueve el punto de entrada y me ayuda en ese momento, ¿no? Pero la probabilidad es esa. Ya no vi los primeros movimientos que vi en las 2 primeras operaciones. No. También opero aquí, ¿por qué? Porque veo fuerza. Veo fuerza en las 2 velas que te indican empuje. Más la probabilidad de que llegue a la zona inferior del número redondo. Entonces, basado en eso, coloco mis operativas. En este caso, por eso operé a la baja. Porque intuí que el precio llegaría hasta esa zona del número redondo en esta operación. Puede ser que lo rompa más adelante, no sabemos. Pero esa fue la probabilidad en ese momento, por eso operó a la baja.